¿Dónde dice eso, Santiago? Porque hasta donde yo recuerdo en la Biblia se nombran muchas sedes de la iglesia y a ninguna de esas sedes se le asigna como la sede principal o la institución. Ok, te, eh, te paso, te paso, te paso la cita bíblica. Es Hechos capítulo 2 verso 47. Dice, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que habían de ser salvo. En otras versiones dice, como la de la Reina Valera, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como yo deseo ser salvo, yo quiero sumarme a esa iglesia que según vos ha sido preservada. ¿A dónde me puedo sumar para poder llegar a ser salvo? ¿A dónde te puedes sumar? Claro, porque viste que la Biblia dice, reitero, Hechos 2:47, que el Señor sumaba, añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bien, ¿yo dónde me puedo sumar para aspirar a la salvación? ¿A aquellos que predican el Evangelio? Que han sido preservados por Dios, ¿verdad? Claro, ¿Y dónde están? pertenecen a la iglesia. ¿Y dónde están? Ahí está el punto, Santiago. Tenemos nosotros que considerar el tema de la iglesia invisible, que es la que agrupa a todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Ajá, Salvador y Señor a lo largo de toda la historia ajá. y que son parte de esta iglesia a la que hace referencia la Biblia. No, También, no, no. o sea, todo, no, Te no, lo muestro si querés con la Biblia también. ¿cómo? Si querés te lo puedo mostrar con la Biblia también. ¿Qué cosa me puedes mostrar con la Biblia? Que esta iglesia a la que el Señor añadía a todos los que habían de ser salvos no era una iglesia invisible. Tienes que, pero no me dejaste terminar la idea, perdón. Ok, ok, perdón, te escucho. Pero claramente esa iglesia que agrupa a todos aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador y Señor, se hacen visibles en diferentes sedes, en iglesias locales, Ok, localizaciones para poder obviamente predicar el Evangelio y que más lleguen al arrepentimiento. bien. Bueno, entonces, esa iglesia invisible se hace visible en diferentes sedes, me decís. Bien, ¿Sí? ¿a dónde encuentro una de ellas? Bueno, ahí tendría, no sé, te podría recomendar la mía si quieres. La tuya, bien, que es no denominacional. Sí. La tuya ha sido preservada por el Señor. A ver, es que ahí está el punto. Yo no creo que la mía sea la iglesia, Y entonces, ¿por qué me recomendás ir a tu iglesia? porque es una de las iglesias que es una de las congregaciones que pertenece a la iglesia de Cristo. Claro, acordate que yo lo que te estoy pidiendo es esa. Déjame terminar la, Te dejo, terminar la frase. te dejo, pero Es solo una frase. simplemente recordando esto. Yo te estoy pidiendo esa que ha sido preservada por el Señor. ¿Te acordás que ese es el punto? Bien, buenísimo, te escucho. Lo que te decía yo, no creemos que nuestra iglesia sea la iglesia verdadera. Creemos que nuestra iglesia pertenece a la iglesia verdadera. Ok. No, o sea, ustedes no son la iglesia verdadera, sino que pertenecen a la iglesia verdadera. Sí, pues si yo te digo que mi Da iglesia es la Santi desde verdadera, Salva estaría adorando de excluyendo a VA. todas las demás iglesias que, llamemos iglesia, bueno, lamentablemente es difícil separar los conceptos. Vamos a llamar las congregaciones para poder separar un Está poquito. bien. Si yo digo que mi congregación es la iglesia verdadera o la denominación o la corporación a la cual yo pertenezco, la iglesia verdadera, estaría excluyendo a todas las otras congregaciones que obviamente también cumplen con los requisitos para pertenecer a la iglesia verdadera. Entiendo, entiendo. Pero viste que cuando vos entraste por una razón. Vos me dijiste que hay una iglesia que ha sido preservada por el Señor. ¿Te acordás que vos entraste? Bien. Yo, eso es lo que te estoy pidiendo. Que vos me indiques cuál es esa iglesia que ha sido preservada por el Señor para yo poder suscribirme a ella, porque obviamente si hay una iglesia fundada y preservada por el Señor, yo quiero ser parte de ella. Entonces, ¿cuál es esa iglesia que ha sido preservada por el Señor, hermano? ¿Cuál es? Claro, vos me dijiste, hay una iglesia que ha sido preservada por el Señor y no es la católica romana. Eso es lo que vos me dijiste. Bien,
Si no es la católica romana, No dije eso. Dije que iglesia no es sinónimo de iglesia católico romana. por eso. Creo Y estábamos hablando de preservar la iglesia. es que ahí hay una gran diferencia, pues, Santiago. A Porque ver, tú, claramente, tú dices que la iglesia católica es la iglesia verdadera. sí, Es la iglesia que ha sido preservada sí, desde el principio, ¿cierto? sí, Sin embargo, uno puede creer, o sea, perdón, uno puede tomarlo desde otra postura, desde ajá, fuera, y decir que pueden o que hay hermanos que pertenecen a la Iglesia Católico Romana que también pertenecen a la Iglesia y que la ok. Iglesia Católica Romana solamente es una de las tantas sedes que han habido a lo largo de la historia. Entiendo, entiendo. No estoy de acuerdo con esa idea, pero no me quiero ir por la tangente. Lo entiendo. Ahora, reitero, esta iglesia verdadera, vos vas a decir que la iglesia verdadera es invisible, ¿no? Pero esta iglesia verdadera, vos entraste diciendo de que ha sido preservada por el Señor. Sí. Bien, esta iglesia que ha sido preservada por el Señor, ¿cuál es? Necesito saber cuál es para yo suscribirme a ella, porque yo quiero formar parte de la iglesia que ha sido preservada por el Señor. ¿Cómo encuentro esa iglesia que ha sido preservada por el Señor, hermano? Bueno, ahí yo creo que se entraría en un detalle difícil de poder estipular cuál es, porque en ese sentido lo que tenemos que hacer es un examen en función de la palabra de Dios para poder establecer cuál iglesia es la que está manteniendo la sana doctrina. ¿La tuya no es? Sí, te lo dije. De hecho, te recomendé que viniera a la mía. Sí, sí. Ok, bueno, entonces no hace falta mucho examen. Directamente la tuya es aquella que ha sido preservada por el Señor. No, la mía es la que pertenece a aquella que ha sido Hermanito preservada por el evangélico, Señor. aplíquele lo que le Ok. estoy diciendo. Si la iglesia Pertenece esto no se a la vio en iglesia Jesús. preservada por el Señor. ¿Y cómo lo sabes a eso, hermanazo? ¿Por la Biblia? Por la Biblia. Porque ustedes creen lo que la Biblia enseña, ¿sería? Claro, sí. Ok. Entonces, ¿y cuál es esa iglesia madre a la cual ustedes pertenecen? ¿Por qué tiene que haber una iglesia madre? Bueno, sí, pues, Claro, porque si vos perteneces a una iglesia, a, porque si vos no, a Jerusalén la llamaban la iglesia madre en realidad. y vos, o sea, y tu comunidad pertenece a esa iglesia madre Jerusalén. Yo no lo veo de esa manera, pues te lo he presentado como lo vemos. Claro, pero vos me dijiste, mira, presta atención a lo que dijiste. Dijiste, mi iglesia no es la verdadera iglesia, sino que pertenece a la verdadera iglesia. Bueno, cuando vos decís pertenece, entiendo como que estás, como que se suscribe o está bajo el aval de una iglesia madre que te brinda cierta cobertura, ¿no? Porque vos dijiste pertenece, no es, sino que pertenece. ¿Cuál es esa iglesia que a vos te da el aval o que a tu comunidad le da el aval como iglesia madre, por así decirlo? Es que ahí está el punto, pues, Santiago. A ver. Necesitas tú esa iglesia madre, porque a lo que te entiendo respecto a lo que me dices, es que necesitas tú de una iglesia que tenga ubicación, que tú la puedas buscar por GPS y llegar. Claro. Entiendo de tu planteo. Sí, como dice la Biblia. Pero eso lo dice la Biblia. ¿Ah? Pero la Biblia menciona muchas sedes, muchas congregaciones. Para Hechos capítulo 2, verso 47. Mirá, para Hechos capítulo 2, verso 47. ¿Cuántas sedes existían? En ese tiempo solo una, Jerusalén. ¿Y la podíamos geolocalizar? Claro, Y es lo que te estoy pidiendo, hermano. ¿Dónde está esa iglesia? pero Santiago, o sea, estamos hablando de algo que es de cierta manera ilógico que en ese momento hayan habido más sedes y el Evangelio comenzó a surgir en esa zona. Estoy de acuerdo. Después de la predicación de Pedro, se abrió obviamente, y después de lo que ocurrió en el día de Pentecostés, se abrió y mucha gente llevó el mensaje del Evangelio a sus tierras, y ahí se comenzaron a abrir otras sedes. Estoy de acuerdo. Es decir, Y todas esas sedes estaban unidas, ¿verdad? sí, Eran una misma iglesia, exacto, visible. sí. Bien, o sea que cualquiera que preguntara dónde está la verdadera iglesia, cualquier cristiano de la época podía decir, ahí está, ¿verdad? Sí. Bueno, en la actualidad, vos con el mismo dedo de los cristianos del primer siglo, ¿vos me podés indicar dónde está esa iglesia?
Creo que tendríamos que entrar a analizar cada iglesia, cada sede, para decirlo de alguna manera. Ok, El- entiendo, o entiendo. decir que con el tiempo no surgieron sedes dentro del amparo de la iglesia que se desviaron de la sana doctrina, que se desviaron del mensaje del evangelio. Claro que existieron, a ver, vamos a decirlo de esta manera, existieron comunidades que unidas a la una sola Iglesia Católica se desviaron de la doctrina apostólica. Esas comunidades fueron exhortadas a regresar al camino de la fe y cuando no quisieron hacerlo, quedaron desvinculadas de la una sola Iglesia Católica. Por ende, esa iglesia ya no era más la iglesia verdadera, ya era una comunidad que estaba desvinculada de la iglesia verdadera. ¿Y a la luz de qué? ¿Y a la luz de qué la desvincularon? De las prácticas, de lo que ellos creían, de lo... Exacto, bien, bien. Entonces, en función de eso mismo, es que hoy en día podemos saber qué sedes o qué comunidades o qué Ok, congregaciones. o sea que tiene que ver con ese vínculo doctrinal con el pasado. Más que con el pasado, Y porque estamos hablando de la antigüedad de la iglesia, ¿no? De las primeras iglesias, por eso me refiero al pasado. pero claro, pero está ligado directamente a la escritura en realidad. A la doctrina predicada siempre por la iglesia. Claro, ¿En tu iglesia bautizan bebés? no. Pero vos sabías de que históricamente todas estas sedes a las que vos estás haciendo referencia bautizaron bebés, ¿verdad? Bueno, si tú me dices que en la vida Che está explícito que bautizaban bebés, Yo no mencioné en ningún momento la DIAG, no estaba en mi cabeza la DIAG. es que estamos hablando de un documento de a finales del... Pero es que yo no lo mencioné. Es que no lo mencioné. No, pero estamos hablando de un documento que habla sobre eso, son instrucciones, la DIDAG, la enseñanza de los 12. No, está bien, pero como me dijiste, si tú me dices la DIDAG, yo en ningún momento la mencioné, por las dudas quiero aclarar eso, que vos la trajiste sobre la mesa, yo no la mencioné. No, es que te la nombro más que nada porque tú me dices que fue un hecho histórico que se bautizaba a niños. Ahora, yo no te lo puedo negar que sí, con el tiempo se empezó a bautizar niños. Ahora, pero si vamos a las fuentes, no está claro el hecho de que se pueda bautizar. Ahora, Mirá, eso es algo que... déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. Pero eso no es un elemento que vaya a poder definir o no lo que es sana doctrina o no. Ok. Hay otros elementos que son fundamentales en los que obviamente nosotros Como le tenemos cuesta que aceptar sabiendo mantenernos la para verdad. poder estar dentro de lo que es la iglesia verdadera. Bueno, Lutero no estaría de acuerdo con vos, hermano. El padre de la Reforma Protestante no estaría de acuerdo con vos. Vos decís, no está claro que se hayan bautizado niños. Bueno, te cuento. La Iglesia Católica Romana, que tiene 2000 años de existencia, para la Iglesia Católica Romana está claro. Para los ortodoxos griegos está claro. Para los luteranos protestantes, los primeros protestantes está claro. Para los anglicanos está claro. Para los presbiterianos está claro. Para los metodistas está claro. No te estoy nombrando solamente católicos, te estoy hablando también de protestantes. Cuando vos decís que no está claro, el padre de la Reforma Protestante va a decir de que los que bautizan adultos son unos herejes. Entonces, esta opinión que vos tenés es respetable, pero ni los protestantes están de acuerdo con lo que estás diciendo, hermano. ¿Con qué cosa? Perdón, ¿con qué? Número uno, con que el bautismo de bebés no está claro, tanto para católicos latinos occidentales como para católicos griegos orientales, está claro. Para los primeros protestantes también estaba claro. Para vos quizás no está claro, pero para todos estos grupos que son mucho más históricos, sí está claro. Primero, bueno, me imagino que tú debes saber con todos los debates que has tenido de sola escritura que nosotros no creemos en lo que dice un hombre. O sea, no es que porque lo diga Martín Lutero para nosotros es palabra infalible y tiene Claro. que transformarse en un dogma. Así que creo que lo diga o no Martín Lutero fue un hombre que Pero la Biblia, en su vida. pero hermano, la Biblia está en contra y condena la interpretación privada. Sí,
Y eso que vos estás haciendo entonces es interpretación privada. ¿Por qué? Porque vos estás interpretando las escrituras desvinculado de toda la historia católica y aún la historia protestante. Vos estás interpretando en la soledad de tu intuición las escrituras. A mí me parece que eso es condenado por la Biblia. El apóstol Pedro dice de que no hay que ir a la Biblia y sacar interpretaciones privadas. Y ahora te hago una pregunta yo a ti, ¿puedo, cierto? Sí, claro que sí. Pero lo último, ahí te quiero responder la pregunta, pero decime por qué para vos eso no es interpretación privada. A ver, creo que cuando ya hay más comunidades, porque tú, claro, me hablas de comunidades históricas que salieron dentro de la Reforma y que siguieron con el bautismo de niños, aunque, ojo, igual es importante mencionar que no lo creen como lo cree la Iglesia Católica, eso también es importante decirlo. También dentro de la misma Reforma, a los años también surgieron comunidades que fueron por el otro lado, o sea que no es algo que surgió ahora de la nada. Y esos que surgieron fueron llamados herejes por los mismos protestantes. Y claro, y volvemos a lo que te decía adelante. Dentro del protestantismo nosotros no creemos que hay un hombre infalible, Está una bien. persona que se pueda abogar completamente a la verdad. Por lo tanto, entendemos que pueden cometer errores durante su vida. Claro, pero explícame esto, ¿por qué no sería interpretación privada, hermano? Viste que la Biblia condena la interpretación privada. El apóstol Pedro lo condena. ¿Por qué vos no estarías cayendo en la interpretación privada? La interpretación privada, a ver, aquí sí te voy a mencionar algo que desde la forma en que lo veo yo. La interpretación privada siento que es interpretaciones que se le da a la palabra completamente alejados de lo que ha sido la realidad de la iglesia, ¿sí? Y aparte, alejados también de lo que dentro de la iglesia se ha creído. Y bueno, ¿no te estás respondiendo acá la pregunta, hermanazo? Si todos los católicos occidentales y orientales bautizaron bebé, si los primeros protestantes bautizaron bebé, ¿no estás cayendo justamente en lo que vos mismo definís como interpretación privada? No. Ahí, bueno, me imagino que tú has estudiado aparte de la historia de la iglesia donde se sabe que en un principio sí se bautizaban adultos y no eran solo niños. La Didaché, por eso te la mencioné en el principio, es un hecho claro. En la Didaché tampoco se nombra de manera ni implícita ni explícita el bautismo de niños, pero en función del mensaje que da la Didaché para el tema de los que se iban a bautizar, es claro que no podían ser niños, ¿o no? Claro, al principio de la predicación, Muchas gracias. claro, no eran exclusivamente niños los que se bautizaban, porque recordemos el escenario inicial. La fe estaba comenzando a ser predicada. Entonces, cuando se comienza a predicar, los adultos son los que reciben el mensaje cristiano. Ahora, estos adultos que reciben el mensaje cristiano, una vez que creen, se bautizan ellos con toda su familia. Ese es el proceder. La Didaché no es del principio del cristianismo, pues Santi, es de finales del siglo I, principios del siglo II, estamos hablando ya, Bueno, llevaba, ¿cuánto? Unos 70, 60 años la iglesia. Bueno, sí, yo no estoy tan de acuerdo con esa fecha, pero independientemente de que sea esa la fecha, estamos hablando de 60 años iniciado el cristianismo, hermano. Es súper antiguo. por eso te digo, pero ya habían una cierta cantidad de años que obviamente si habían prácticas que ya estaban completamente institucionalizadas en la iglesia, se iban a quedar en la Didaché, por ejemplo. Sí, claro que sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, obviamente, a lo largo de los primeros años de la iglesia estaban ambas posturas. Con el tiempo después predominó el bautismo de niños, pero en un principio se daban ambas. ¿O me vas a negar eso? ¿Qué ambas? ¿Que había gente que se oponía al bautismo de niños, decís vos? No. Bueno, Ah. sí, hubo algunos que sí se opusieron, pero independiente de eso Es que yo te acepto, hermano, mira, escuchá cuál es mi postura. Yo te acepto a vos que al principio de la predicación los adultos eran los que se bautizaban. Claro, ¿por qué? Porque son los primeros en recibir con fe el mensaje cristiano.
Claro, es a los adultos a quienes se le predica, no es que se le predicaba a los niños y los niños creían, no, es a los adultos que se le predica, claro. Entonces, como esos primeros años, dentro de siglo I, siglo II, siglo III, vamos a ver la expansión del cristianismo, evidentemente vamos a notar cómo los adultos, al aceptar la fe cristiana, van a ir bautizándose. Pero una vez bautizado el adulto, una vez abrazado la fe cristiana el adulto, los adultos bautizaban a sus hijos en la fe cristiana como ocurría con los judíos. Por eso te digo, en los primeros siglos de la iglesia ocurrían ambas situaciones. Con el tiempo prevaleció el bautismo de infantes. Pero eso fue con el tiempo. Al principio habían... ¿Y por qué prevaleció el bautismo de infantes con el tiempo? ¿Te pusiste a pensar eso? Eso no lo he pensado en realidad. Mira, te doy una pista. Es porque ya el cristianismo ya había evangelizado todas las zonas. Entonces, como ya había evangelizado, las nuevas generaciones crecían en el seno cristiano. Y como crecían en el seno cristiano, venían al mundo en el seno cristiano, eran bautizados bajo los principios cristianos. Pero es por una cuestión simplemente de tiempo, del avance de tiempo. Ya no eran regiones paganas, ahora eran regiones cristianizadas. Por eso es que notamos que los niños comienzan cada vez más a ser bautizados. Por eso te digo, pero al principio no era así. Pero ya no estamos más en el principio, ya pasaron 2000 años del principio. Sí, y la Biblia obviamente... Es que ahí está el punto, Santiago. Tú dices el padre de bautismo y tienes tu base para ofrecerla y de hecho una base que es principalmente histórica, pero también hay una base bíblica para el credo bautismo. Y no, yo también creo que es bíblica mi postura, ¿eh? Como lo creen los luteranos, anglicanos, presbiterianos, metodistas. Sí. Bueno, vos me querías hacer una pregunta y vamos finalizando. Sí. Asimismo, como tú mencionas lo del credo bautismo, ¿me podrías mencionar, por ejemplo, a qué postura escatológica se ciñe la Iglesia Católica hoy en día? La postura escatológica, lo que sostiene la postura católica, que todo cristiano católico debe suscribirse, es a lo que sostiene o lo que es declarado en cada misa de domingo en el credo apostólico. Cuando rezamos el credo apostólico, rezamos de que Cristo ha de regresar para juzgar a vivos y muertos. La postura escatológica oficial de la Iglesia Católica es la venida literal de Cristo para juzgar a vivos y muertos, vivir una vida eterna, la resurrección de la carne. Eso lo rezamos todos los domingos. Por ende, y eso lo creemos todos. Cada católico, para ser católico, necesariamente debe creer estas cosas. Ya, pero ahora yéndonos más al callo, voy a hacer más precisa mi pregunta. ¿La Iglesia Católica es amilenialista, premilenialista, postmilenialista? La Iglesia Católica oficialmente lo que sostiene es lo que yo te declaré. Después, obviamente, nos permiten y tenemos libertad como para poder, ¿cómo decirlo? Interpretar esas cosas. Ahora, no premilenialista como vos sostenés. Para interpretar. Gracias de Dios. Sí. Eso lo tiene que hacer el magisterio. No. No. No todo lo tiene que hacer el magisterio. ¿No sabías que nosotros tenemos libertad para interpretar? Ya, pero ahora entonces... Una libertad que tiene que estar sujeta obviamente a la tradición, pero libertad. Ya, ¿y por qué entonces criticas tanto al protestantismo donde tienen diferentes... Porque cuando... Ahí me parece extraordinaria tu pregunta. Cuando vos en la Iglesia Católica, vos tenés posturas que se contradicen, ¿a qué apelás para saber o conocer la verdad? Apelás al magisterio. Y el magisterio es el que define. Bien, en el caso de la Iglesia evangélica no hay un magisterio al que se apele como a última autoridad para resolver nuestras diferencias. Eso es lo que yo critico. No critico las diferencias, porque la historia del cristianismo ha estado plagada de diferencias.
en la historia del cristianismo ha estado plagada de diferencias respecto a interpretaciones. Eso nadie lo puede negar. La diferencia con el mundo evangélico es que aquí en la Iglesia Católica hay un magisterio que cuando ocurren estas cosas que atentan contra la unidad de los cristianos, se expresa formalmente y de manera vinculante para decir cuál es la postura católica que todo católico debe de sostener. ¿Se entiende la diferencia? Se entiende la diferencia, pero no se entiende la crítica, porque ¿Por qué? porque tú me dices que la diferencia es que Milenarismo, ustedes tienen un antimilenarismo magisterio son que posiciones finalmente teológicas. tiene la No hay última palabra definición y que es dogmática. infalible y que define cuál doctrina tienen que creer. Pero hay muchísimos elementos dentro del catolicismo romano que no están definidos por el magisterio. Es cierto. Un punto: amilenialismo, premilenialismo, postmilenialismo, Pero molinismo. es cierto lo que vos decís, ¿eh? Es cierto lo que vos decís. Entonces, ¿de qué? No veo la diferencia, porque en realidad igual ustedes están en el aire, porque el magisterio no se ha pronunciado en No, no. En el aire no estamos. Recordá una cosa. Dos puntos que son importantes. Número uno, cuando hay diferencias respecto a ciertas interpretaciones acerca de algo que comunica la revelación, la Iglesia al día siguiente no sale oficialmente a adoptar una postura formal. La Iglesia se toma su tiempo para reflexionar acerca de estas cosas para que en el debido momento pueda salir y garantizar al pueblo cristiano de que esta es la postura formal y vinculante que los católicos deben adoptar. Número uno es eso. Número dos, la pregunta es ¿de qué manera esta libertad que tenemos los católicos a la hora de interpretar teológicamente hablando pueden atentar contra la unidad de la fe católica? No ocurre como con los protestantes. Fíjate qué interesante que es, porque esta libertad que tenemos para interpretar no produce otras denominaciones católicas. Todos somos católicos, todos estamos unidos en la misma fe, aún con esta libertad para interpretar en algunas cuestiones, pero libertad, reitero, no es interpretación privada, libertad es siempre en armonía con la tradición de la Iglesia. Vos no te podés tirar como llanero solitario teológicamente hablando. Por otro lado, en el caso protestante, sí sus diferencias atentan contra la unidad, porque desde que el protestantismo fue fundado, no pararon de dividirse. Quiere decir que estas diferencias fueron capaces de atentar contra la unidad de los cristianos. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí, me gustaría argumentar tus puntos. Respecto al primero que mencionabas, el tema de que el magisterio se toma su tiempo, Sí. el tema del amilenialismo, premilenialismo, que son principalmente las posturas escatológicas, estamos hablando que vienen desde el inicio de la Iglesia. No es una disputa actual. ¿Atentan contra la unidad de la Iglesia? Ya, déjame terminar mi idea. Después tenemos lo que es molinismo y tomismo, que también llevan 600 años, por ahí más o menos, debe de llevar esa disputa en sí. Por lo tanto, no sé de qué manera lo podemos verlo con el tema de que el magisterio se toma su tiempo. ¿Atentan contra la unidad de la Iglesia? Para allá voy. Segundo punto, el tema de atentar contra la unidad de la Iglesia, hay que ser bien sincero en esto, Santiago. Si tú le preguntas a la mayoría, por decirlo de alguna manera, de los católicos, van a saber qué es lo que es premilenialismo, amilenialismo, qué es lo que es molinismo, tomismo. Entonces, es complejo cuando tú no conoces, o cuando desconoces, perdón, esos conceptos o lo que significan, y que obviamente te van a llevar después a tomar una de las dos posturas, que se generen estas divisiones que dices tú. Nuevamente, ¿atentan contra la unidad de la Iglesia? Finalmente, pero es que tú me lo dices tú en el sentido de que no atentan, pero tú lo ves del lado católico, del lado protestante, y en el lado protestante me dice, no, unos son dispensacionalistas, otros son amilenialistas. Pero fíjate, de hecho, ¿Sí? cuando algo atenta contra la unidad de algo, de la Iglesia en este caso, de cualquier grupo, nosotros podemos verlo porque lo que provoca son divisiones. Uh-huh. Divisiones. ¿Está bien? Bien. Sí. ¿Esto ha provocado la fragmentación del cuerpo de Cristo? ¿Ha provocado la división dentro de la Iglesia Católica?
Estos elementos, No. pero otros sí. Por eso hay sede vacantista, hay lefebristas, están los conservadores, Pero fíjate que la posición sedevacantista ha sido condenada por la iglesia. pero están excomulgados. Hasta donde yo recuerdo, no. Ah, bueno, pero después el trato, más allá de que se está tratando, porque la iglesia siempre trata de llamar a todos a la unidad, inclusive los ortodoxos, los luteranos y demás, independientemente a eso, hay una postura que está condenada por la iglesia. Entonces vos no me podés comparar lo que es el sedevacantismo con una posición escatológica, porque son cosas completamente distintas. El sedevacantismo es condenado por la iglesia, hermanazo. Pero es peor, pero sigue la comunión de la iglesia, ¿o no? Aquel que es, pero aquel que es sedevacantista declarado, no puede estar en comunión plena con la iglesia, porque está rechazando a el Papa, que es el pastor de la iglesia. Pero por eso te digo, pero no están excomulgados. Claro, el trato ahora, hoy por hoy, no sé cuál está haciendo con algunas comunidades que en su momento fueron condenadas. La verdad que en la actualidad no estoy actualizado con cuál está haciendo el trato. Lo que estoy hablando es de la idea, de la doctrina, ¿está bien? De la idea, de la posición. La posición es condenada por la iglesia. No es lo mismo que una discusión escatológica, ¿se entiende? Si uno persevera en una posición que ha sido condenada por la iglesia, ya no estás en plena comunión con la iglesia. ¿Se entiende? Hay una posición oficial de la iglesia, declarada oficial formalmente por la iglesia y es vinculante. Si vos estás rechazando esa postura, vos te estás excluyendo de de la comunión con la iglesia. Eso es división. O sea, dentro de la iglesia católica hay divisiones. Eso es lo que tú lo acabas de decir. Claro, pero vos no podés decir de que eso es una postura de la Iglesia Católica. Eso no es una postura de la Iglesia Católica. No dije que es una postura. Y entonces, ¿dónde está la división? Pero tú mismo lo acabas de decir, eso es una división. Es decir, dentro de la iglesia. Pero, ¿dónde está la división? O sea, hay una doctrina católica. ¿Se acepta o se rechaza? Pero hay una doctrina católica, no hay una división, no es que hay varias opciones, no es que hay varias opciones que independientemente de cuál escojas vos podés seguir siendo plenamente católico. No existe esa idea, ¿se entiende? Creo que lo veo de otra manera. Ok. Tú me dices que dentro de la iglesia católica no hay divisiones. Para muestra un botón, lo que está pasando últimamente con respecto a lo que, por ejemplo, la marcha en Mendoza. Se está viendo la fragmentación dentro de la Iglesia Católica en función... ¿De la doctrina? No, pero no, creo que sí eso es doctrinal. No en el aspecto... No, A ver, dame el ejemplo de la marcha en Mendoza con la doctrina. ¿En qué estarían en desacuerdo? ¿Cuál sería el problema? lo que dijo Pablo, de que... Es que, a ver, no quiero... Y entonces, ¿por qué me lo traes como ejemplo? O sea, ¿tú crees que está bien el tema? Haceme el planteo, a ver, ¿cuál sería el problema de la marcha en Mendoza con la doctrina católica? Explícamelo para poder responderte. A ver, te lo voy a tirar desde el lado protestante. No, tirámelo desde el lado católico, porque la idea es una crítica a la Iglesia Católica. Sí, es una crítica a la Iglesia Católica y que, a ver, pero, más allá del planteo de lo que tú estás definiendo, la fragmentación se está viendo en las redes. O sea, tú tienes católicos que apoyan y católicos que rechazan. ¿Es así o no es así, Santiago? Es así. Y eso no es división. No. No es división. No. Porque no hay muchas doctrinas, hermano. Cuando hablamos de división en estos términos, estamos hablando de la doctrina. Fíjate que lo que vos dijiste, mirá la crítica inicial. ¿Cuál fue la crítica inicial? La crítica inicial fue: ¿hay diferencias en cuanto a lo que se cree en la Iglesia Católica? Yo te dije que la historia del cristianismo está plagado de diferencias. La diferencia con el mundo protestante es que cuando hay una diferencia de interpretación, hay un magisterio que te dice qué es lo que el católico debe creer.
Eso fue lo que inicialmente comencé diciéndote. En cambio, en el mundo protestante yo te dije, hay diferencias, pero no hay un magisterio que te diga qué es lo que deben de creer. Por ende, se dividen formalmente hablando y cada denominación contradice a la otra en cuanto a lo que confiesa que es la fe cristiana. Esa es la gran diferencia. En el mundo católico hay diferencias, te lo dije desde el principio. La historia del cristianismo está plagado de diferencias dentro del seno de la iglesia. Ahora, la gran diferencia está en que hay un magisterio que se pronuncia de forma oficial y vinculante que dirime toda esa diferencia. Ahora, pese a que el magisterio se pronuncie, ¿pueden seguir habiendo cristianos rebeldes? Sí. Por dar un ejemplo, en el concilio de Nicea se condenaron a los arrianos, pero los arrianos siguieron existiendo. Mi pregunta es la siguiente, ¿los arrianos, luego del concilio de Nicea, eran católicos, eran parte de la iglesia católica? Los arrianos fueron condenados como tal. La iglesia católica se diferenciaba de los arrianos. Entonces vos no me podés utilizar esa clase de ejemplo para mostrar de que hay divisiones. No, no hay divisiones. Hay algunos que permanecen fieles en la doctrina católica y hay otros que permanecen infieles a la doctrina católica. Se diferencian. Estos son los católicos ortodoxos y estos son los herejes. ¿Se entiende? Sí, te lo entiendo. Sí, no es... Y es lo mismo que pasa ahora con los del colectivo multicolor. ¿Pueden haber sacerdotes que están a favor del colectivo multicolor? Sí, los hay. ¿Pueden haber obispos que están a favor del colectivo? Sí, los hay. Yo como católico te digo, sí los hay. Ahora, ¿eso quiere decir que hay una división dentro de la Iglesia Católica? No, porque la Iglesia Católica enseña una doctrina. ¿Cuál es esa doctrina? Nene y nena son los únicos que están legítimamente aprobados por Dios para la unidad, para producir lo que es los hijos, la multiplicación, la familia y demás. Pero es ilegítimo la unión de personas del mismo sexo. Entonces, pese a que pueden llegar a haber sacerdotes, obispos, que estén a favor de eso, ellos... No es que son otra denominación, son infieles a la doctrina católica. La doctrina católica es una. ¿Y qué debería hacer su magisterio en estos casos entonces? ¿Con esas personas? Sí. Y llamarles la atención y después tomar medidas más contundentes. ¿Y lo están haciendo? Ah, bueno, tendríamos que hablar de casos particulares. Ahí en esa yo ya te la debo porque no estoy muy inmiscuido en cómo pastoralmente la iglesia está tratando esto. Lo que yo te estoy diciendo es cómo opera doctrinalmente. Sí, pero una cosa es el papel y otra es la práctica. Es cierto eso, es cierto. Y se puede condenar o se puede, sí, condenar la práctica, la forma en la que, sí, tranquilamente, pero eso no afecta en nada la preservación de la iglesia. Recordá que lo que comenzamos hablando fue la preservación. Eso no afecta en nada. Que uno no esté pastoralmente, quizás, tomando las medidas adecuadas, no quiere decir en nada que la iglesia se haya corrompido. No quiere decir. Ahora, con eso yo no estoy diciendo que no se están tomando... La verdad que en ese punto lo desconozco. En cómo pastoralmente se está llevando a cabo, se está tratando este tema, lo desconozco. Ahí te la debo. Yo creo que ahí muestra el punto de por qué la Iglesia Católica Romana entonces no es la Iglesia. No, ¿cómo que no? ¿Qué tiene que ver eso? Sí, porque me estaba hablando de que, de que la Iglesia es preservada. Sí. Pero entonces si en estos momentos no se están tomando acciones respecto a aquellos que tú mismo dices... Yo no dije que no se están tomando acciones. Yo te dije no sé, te dije... alemanas... Yo personalmente... Viene hace cuánto, unos 2 años, 3 años. Sí, ¿qué se ha hecho? ¿Te recordás el sínodo en Alemania? Se ha tomado una postura formal. Sí, se ha tomado una postura formal. Y se ha dicho que no pueden haber uniones entre parejas del mismo sexo. Se ha rechazado la propuesta de las mujeres como obispos o en el sacerdocio. Se ha tomado una postura. Pero estamos hablando de posturas que se han tomado. Y claro, para tomar medidas primero hay que tomar una postura. Pero por eso, ¿y se han tomado medidas entonces? Bueno, ahí reitero, yo personalmente desconozco el tema porque no sigo cómo es que la iglesia pastoralmente está tratando estos temas. De verdad no lo sigo, no sé eso. Ahora, eso no quiere decir de que la iglesia católica no sea la verdadera. Yo puedo decir que la Iglesia Católica pertenece como una de las sedes
a la verdadera. Esto, Así como lo fue en la antigüedad, como Jerusalén, bueno, Antioquía. a mí me parece que no sé hasta qué punto estás de acuerdo con eso. Si te presiona un poquito, yo para mí no estás de acuerdo con lo que acabas de decir. Pero fíjate lo siguiente. Mirá cómo, Perdón. con eso de que la Iglesia Católica es una de las sedes legítimas para vos. Yo para mí vos no crees eso. Lo estás diciendo, pero no lo crees. Si querés, ahora te lo demuestro. Ahora te lo demuestro, ahora te lo demuestro. Fíjate cómo bíblicamente la Iglesia siempre ha actuado, si me permitís. ¿De dónde salieron los judaizantes que combatió Pablo? De la iglesia, ¿De qué iglesia? de la única que había. De Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, fíjate cómo fue todo el progreso de ese tema, por así llamarlo. ¿Mm? Hay una iglesia, la iglesia de Jerusalén. Esa iglesia de Jerusalén estaba comandada por Santiago, obispo de Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Hermano de Jesús, sí. Bien, hermano pariente, ¿está bien? Ahora, ese Santiago era fiel a Cristo, ¿estamos de acuerdo? Llamado el justo, era fiel a Cristo. Sí. Enseñaba la fiel doctrina de Cristo, ¿está bien? Y mismo así salieron judíos que se habían convertido al cristianismo a judaizar a los que estaban en las zonas en donde Pablo había fundado iglesias. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Fíjate cómo hay una sede fiel, Jerusalén, que tiene individuos que están por su cuenta haciendo cosas que la iglesia no había aprobado. Pablo, ¿qué es lo que hace? Los agarra a estos judaizantes y los lleva a Jerusalén al concilio. ¿Qué es lo que dice Santiago? Han habido unos hermanos que nosotros no hemos enviado, por ende, han actuado de esta manera, pero no con la aprobación de nosotros, porque la postura oficial nuestra es esta, no esta. Y a partir de ahí se tomó cartas en el asunto. Es lo mismo que hace la Iglesia Católica en la actualidad. Pueden haber individuos que, independientes a la Iglesia, hayan tomado una postura contraria a la de la Iglesia y de forma independiente hayan hecho muchas cosas criticables, condenables. Luego la Iglesia toma cartas en el asunto, se expresa oficialmente y da a conocer a todos los cristianos cuál es su veredicto y toma cartas en el asunto. La misma forma de proceder que hubo en Hechos capítulo 15 es la forma en la que la Iglesia en la actualidad procede con cada uno de estos casos. Lo que pasa es que no lo hace de la noche para la mañana. Estudia el caso para tratar de ser un juez justo. No, bueno, de hecho, hoy en día, con el nivel de comunicación que tenemos, debería ser mucho más rápido todavía. Bueno, pero eso es una opinión personal. Eh, Bueno, entonces, yo te decía a vos Sobre todo, que vos no creés lo que acabás de decir. Vos dijiste que Roma para vos es una sede legítima. pertenece, sí. Bien. O sea, ¿vos creés que los católicos somos verdaderos cristianos? Todos, no. Hablemos de las autoridades de la Iglesia Católica. ¿Vos creés que las autoridades de la Iglesia Católica, con lo que enseñan, son verdaderos cristianos? Todos, no, insisto. ¿Quiénes sí, hermano? Yo no lo puedo saber. Y entonces, ¿cómo sabés que todos no? Si no me podés decir quiénes sí. Así como yo tampoco te puedo decir si todos los de las iglesias protestantes son cristianos verdaderos. ¿Viste que te dije? Porque al final, vos al no poder indicarme una sola persona dentro de la Iglesia Católica que sea fiel, cristiano, según tu perspectiva de lo que el cristianismo es, terminás sosteniendo lo que yo te dije que vos decís algo contrario. Vos dijiste que la sede romana es una sede legítima, pero en última instancia vos me vas a decir no hay nadie que sea verdadero cristiano. Por ende, no es legítima sede para vos. No dije que no hay nadie, ¿eh? Bueno, señalame uno que lo sea. Pero es que, ¿cómo te lo voy a señalar? Porque no lo conoces. Todos los que vos conocés no son verdaderos cristianos, ¿verdad? Católicos. Conozco muy buenos católicos. Que, ¿Verdaderos católicos? no sabría decirte porque no he estudiado a cabalidad el catolicismo como para poder decir si son verdaderos católicos. Ok, vos decís que esos católicos que para vos son muy buenos católicos, ¿son fieles cristianos? Yo creo que sí. Ok, estos católicos que vos conocés, ¿le piden intercesión a la Virgen María? Desconozco. ¿Y cómo sabes entonces que son buenos católicos? O sea, porque lo veo, es lo que he conversado con ellos.
Como te digo, Claro. no sé a cabalidad todas las doctrinas de la Iglesia Católica para decirte si cumplen con todas. ¿Vos creés que la veneración a los santos es algo que haría un fiel cristiano? Veneración a los santos, no. Eso es idolatría para vos. Depende. Ok. Si no es idolatría, pero tampoco está bien, ¿qué es entonces? Creo que son palabras vacías. Palabras vacías. Sí, porque si no lo haces en el sentido de adoración, que es lo mismo que ustedes mencionan, el tema de latria, dulia, hiperdulia, ¿cierto? Eso es difícil, es imposible saber eso, ¿cierto? O sea, si yo, suponete, yo te traigo un ejemplo acá, a la mesa, soy yo, la Virgen María. Yo rezo el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si yo rezo esto y le digo a María, Madre de la Iglesia, te amo, ¿estoy siendo idólatra? No, por decirle que la amas. No, y por rezarle también y hacer este rezo que te acabo de presentar. Ah, por hacerle un rezo. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué es idolatría eso? Porque María estaría ocupando el lugar que debería ocupar Dios. No, porque yo le estoy diciendo ruega por nosotros. ¿Ante quién? Ante Dios. Por ende, yo no estoy confundiendo a María con Dios, porque le estoy pidiendo a María que ruegue ante Dios. Ruega por nosotros, dije. El único que hace eso es Jesucristo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Y para vos mediador ahí significa intercesor? Claro. ¿Querés que te lea la Biblia y te muestro que no es así? Bueno, Bueno, mirá. Primera de Timoteo capítulo 2. Vos me citaste el verso 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, ¿verdad? Ese es el texto que me citaste. Bien, vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice, exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Ahí, el apóstol Pablo, ¿no está llamando a interceder los unos por los otros? a los vivos, sí. Bien, pero ¿no era que el único mediador barra intercesor era Jesucristo? Sí. Pero ¿cómo puede ser el único intercesor Jesucristo si ahí el apóstol Pablo nos está llamando en el mismo capítulo a interceder los unos por los otros delante de Dios? En ese sentido, ahí tienes oraciones que hacemos los vivos por otros vivos. Claro. ¿Y María no está viva? María, ahí estaríamos a diferentes concepciones respecto a lo que pasa después de la muerte. ¿Ustedes creen que sí, porque ella ascendió al cielo viva? ¿María no está viva? No, pues está muerta. Bueno, ahí también creo que la Biblia, yo creo que la Biblia también ahí te contradice, hermano. Si vamos a Mateo capítulo 22, verso 32, nos encontramos con que dice, la Biblia protestante estoy leyendo, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Abraham, Isaac y Jacob, ¿están muertos o vivos? ¿Muertos? Pero la Biblia, el mismo Jesucristo dice que Dios es un Dios de vivos. Uh-huh. Entonces no están muertos, están vivos. O sea, tú lo estás interpretando literal. Yo estoy interpretando, a ver, ¿vos qué interpretás por las palabras de Jesús que acabo de leer? Cuando Jesús dice que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, haciendo referencia a que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Para vos, Jesús, ¿no está queriendo decir que Abraham, Isaac y Jacob están vivos? A ver, pero por eso te digo, tú lo estás interpretando literal, no simbólico. No, esto es literal. Eso es literal, o sea, podemos ver que en alguna parte Abraham, Isaac y Jacob, perdón, no murieron. Su cuerpo no murió. No, pero la vida no se limita a esta realidad espaciotemporal, hermano. Si no, imagínate, Dios el Padre no tiene cuerpo y está más vivo que vos y que yo porque es la vida. Pero, o sea, no puedes llevar a ese nivel la humanidad.
¿Cómo que no? Si esa es la promesa para los seres humanos. No es que nosotros estemos... Y bueno, La promesa. Bueno, pero claramente cada uno muere, ¿o no? está bien. ¿Y qué pasa con los que mueren que están en la presencia de Dios? ¿No están vivos? En Jesucristo, sí. Y bueno, María, ¿no está viva? Ah, María, ¿no está viva? dentro de lo que es la iglesia reinante, sí. Y bueno, y entonces no estoy comunicándome con un muerto, estoy comunicándome con una viva. Más viva que yo, ella tiene más viva que yo. Pero estamos hablando en el plano de terrenal, ¿o no? Bueno, eso es lo que estás hablando vos, pero la Biblia no enseña eso. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Dónde lo enseño? Reitero, la Virgen María no está más viva que vos y que yo en este momento. Parte de la iglesia reinante, ya, sí. No, la Virgen María, hablemos concretamente de una persona. La Virgen María en este momento no está más viva que vos y que yo. Por eso te digo, parte de la iglesia reinante, sí, claro que sí. Pero ¿por qué decís parte de la iglesia reinante y no la Virgen María? ¿Por qué te cuesta decirlo? ¿María parte de la iglesia reinante? Sí, claro que sí, pues, obvio. Bueno, la Virgen María tiene, en este momento la Virgen María tiene más vida que vos y que yo, ¿estamos de acuerdo? Eh, depende de qué. Pero que te cuesta un montón, hermano, es como que te cuesta un montón aceptarlo, hermanazo. ¿Aceptar qué cosa, Santiago? De que la Virgen María en este momento tiene más vida que vos y que yo. Depende de en qué sentido estás diciendo que tiene más vida. Si tú me estás diciendo que tiene más vida en cuanto al tema del cuerpo, de nuestra vida en el mundo, en nuestro cuerpo carnal, no la tiene porque murió. Ahora, si tú me dices que es parte de la iglesia reinante, que está en el cielo junto a nuestro... La vida se limita exclusivamente al tiempo en el que nuestro cuerpo se preserve unido en sus moléculas, células y demás, o la vida trasciende a esta realidad espaciotemporal. La vida en el sentido La vida, terrenal, no, la vida. no, que no puedes tratar un concepto, un tema en un concepto general, tienes que llevarlo a darle una descripción, un contexto. Claro. Si yo te digo, los que están Los que están vivos en Dios, en la presencia de Dios, porque han heredado el reino de Dios y lo están viviendo de forma plena en presencia de Dios, ¿no están más vivos que nosotros? Ya, a ver, lo vamos a dejar que sí, ¿ya? Y sí, hermano. Sale la conversación. Pero sí, claro que sí. Entonces la Virgen María tiene más vida que nosotros. ¿Cómo yo me estoy cuando ruego a la Virgen María, cuando le suplico a la Virgen María para que interceda, no para que sea Dios, yo no me comunico a ella como Dios, yo le pido a ella de que ella eleve mis súplicas delante de su Hijo, Jesucristo. Entonces yo no estoy cayendo en idolatría, porque yo no estoy creyendo que ella sea Dios. ¿Y con qué fin si la Biblia dice que Porque Dios a Jesucristo escucha más a la Virgen María que a mí. para llegar a Dios? Porque Dios escucha más a la Virgen María que a mí. Ahí sí que me mataste. ¿Por qué? Si me va a dar el pasaje de las bodas de Caná, creo que... No. ya- No. No, las bodas del canal no. ¿Te puedo enseñar de vuelta con la Biblia? Claro, sí. Dime un Bien. pasaje donde diga eso. ¿Vos no creés que la Virgen, vos no creés que Dios está más atento a la súplica de la Virgen María que a la nuestra? Hoy en día, no. Ok. No creo que la Virgen María... No, no voy a decir Virgen María. No creo que María esté suplicando en estos momentos, por nadie. Ok, bien, buenísimo. Bueno, quedamos, al menos estamos de acuerdo en que todos los que han partido de esta vida en obediencia a Dios, hoy se encuentran en una vida más plena en comunión con Dios en los cielos. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Eso lo creo yo, tú no. No, yo también lo creo. Yo creo de que todos los que han partido siendo fieles a Dios, están en presencia de Dios y viven una vida mucho más plena en comunión con Dios que vos y que yo. Eso yo lo creo. ¿Y los que están en el purgatorio no fueron fieles a Dios? Sí, pero justamente están en el purgatorio, porque están santificándose. Yo estoy hablando de los que están en presencia de Dios. Muerte. Bien, no nos vayamos del tema. Si querés también hablamos del purgatorio, no tengo problema. Pero quedémonos acá.
Ya. Bueno, quedémonos acá. Los que están en presencia de Dios son más santos que vos y que yo, ¿verdad? No. No. Estamos de acuerdo que la Biblia enseña que sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Sí, también enseña que los que forman parte de la iglesia son santos. Ok, bien. Bueno, entonces, para no desviarnos del tema, al menos estamos de acuerdo con que los que están en presencia de Dios son santos, ¿verdad? Sí, son santos, sí. Bien. La Virgen María se encuentra en presencia de Dios, ¿verdad? Sí, sí. Bien, entonces está bien decir Santa María. Estamos bien, ¿verdad? Sí, sí, de todas maneras. Bien. Los que son santos son justos, ¿verdad? Por sí mismos no. Por gracia de Dios. Los que son santos por gracia de Dios son justos, ¿verdad? Justificados en Jesucristo, claro. Son justos. Ujú. Bien. Presta atención lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3, verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Sí. Cuando yo te digo que Dios está más atento a las oraciones o súplicas de la Virgen María que de la mía, es por pasajes como esto. ¿Por qué? Porque la Virgen María, dado que se encuentra en presencia de Dios, es santa, es mucho más justa de lo que puedo llegar a aspirar yo hoy, en esta vida. ¿Se entiende? Entonces, los oídos de Dios están ¿Por qué, prestos y por qué, Santiago? porque ella Hasta que tú. Porque ella se encuentra en presencia de Dios. Yo todavía estoy en esta carne lidiando con el pecado, hermano. Pero ¿por qué es más justa que tú? Esa es la pregunta. ¿Por qué es más justa? Reitero, me parece que es evidente la diferencia. Yo me encuentro hoy, No, no es evidente. Porque todos somos justificados por Jesucristo. claro, Por lo tanto, es pero justicia nuestra, no es nuestro mérito. La justicia es de Cristo, por lo tanto, la misma justicia que tuvo María para ser salva, es la misma. Si tú te consideras que eres ok, salvo, si tú te consideras que eres hijo de Dios, entonces la misma justicia también la tienes tú. ok. Entonces, según tu teoría, vos sos igual que santo, igual de santo que la Virgen María. Igual de justo. Estamos hablando de santidad que incluye también la justicia. Me estoy Reitero, explicando. reitero. Vos, Antonio, ¿sos igual de santo que la Virgen María? Igual de santo. Si tú me dices que hay niveles de santidad en cuanto a decir santo, este es más santo que este otro, ¿Vos no te estás santificando? estoy completamente. Sí, Bien, entonces vos estás en un camino progresivo a la santidad. ¿Estamos de acuerdo? santidad, exactamente. Bien, entonces vos no sos tan santo como lo es la Virgen María que se encuentra en la presencia de Dios. Porque recordá, el que está en presencia de Dios es que ha llegado a la meta, ya está. Sí, llegó a- Pero vos estás camino hacia eso, estás camino de santidad. Entonces la Virgen María es más santa que vos. Pero el versículo que leíste tú dice justo, no santo. Está bien, pero esto es algo constructivo. Cuando hablamos de santidad, incluye también la justicia. ¿Por qué? Porque nadie es santo siendo injusto. El que es santo es justo, ¿se entiende? Porque por eso es santo. No, ahí no estás en lo correcto. Ok, ok. Vuelvo a lo que La santificación, es que no la es el santificación proceso. de Dios, Mirá, justos en Cristo. claro, yo te entiendo. En ese sentido, yo te entiendo. Ahora, vos como persona, al estar santificándote, ¿no te estás volviendo cada vez más justo delante de Dios? No. Ya sos el límite de justo. No podés aspirar a ser más justo que lo que sos hoy. Es que, ¿sabes? ¿Puedo hacerte un alcance? Dale. Creo que esta discusión o este debate, o no sé cómo lo podemos decir, No, es un intercambio, es un intercambio. sí, sí, un intercambio. Este intercambio es difícil que lleguemos a un consenso porque tenemos nosotros doctrinas diametralmente opuestas respecto a lo que significa la justificación. Yo sé que desde el punto de vista católico romano hay una justificación inicial y la justificación con el tiempo va aumentando. Pero vos podés aspirar a ser más justo que lo que sos hoy. No, Vos ya sos el límite, la perfección de lo justo. es que eso dice la Biblia. No, no, pero te pregunto para entender tu postura. Vos sos el límite y la perfección de lo justo. Pero no en mí, en Cristo. Claro, pero tus obras representan eso, el límite y la perfección de lo justo. Insisto, no en mí, en Cristo. Yo te entiendo,
aunque sea en Cristo, si vos sos el límite de lo justo, quiere decir que todas tus obras representan eso, reproducen eso. Deberían. Pero entonces, si deberían, quiere decir que podés aspirar a ser más justo. Es que, Santiago, insisto, estamos hablando desde el punto de vista de lo que es la justificación desde dos campos diferentes, Claro. desde dos concepciones diferentes. Te Entonces, entiendo. yo entiendo de que tú quieres hacerme ver tu postura y yo también te estoy tratando de hacer ver la... Entiendo. Desde el punto de vista nuestro, la justificación viene por Cristo y en el momento en que Cristo nos justifica, somos justificados en Él, en función de su justicia, Entonces, no de la ¿cuál de mía. las No es dos que yo haga iglesias algo, es la pero verdadera? insisto, no podemos, Entiendo. ahí es donde vamos a siempre diferir, vamos a chocar. Te entiendo, te entiendo. Yo solamente me quiero quedar con esto. Vos, Antonio, tu manera de vivir la vida, ¿ha alcanzado el máximo nivel como justo, como una persona justa? Es que por eso te digo, Santiago, vamos a seguir topando porque tú hablas de niveles de justificación. Yo no hay, para mí no hay ni... Hermano, mira, yo te la hago corta. Yo creo que vos y yo no somos lo suficientemente justos todavía en nuestro proceder. Vos y yo mentimos, hermano. Vos y yo engañamos, vos y yo tenemos malos deseos, vos y yo estamos lidiando con esas cosas. Quiere decir que todavía no hemos sido perfeccionados, hermano. Los que están en presencia de Dios sí ya han sido perfeccionados. Por ende, son más santos y más justos que nosotros. Por ende, si los oídos de Dios están atentos al clamor de los justos, evidentemente la Virgen María está en un lugar mucho más favorable de lo que podemos llegar a aspirar nosotros, que estamos en camino de santificación y estamos camino de perfección. ¿Se entiende? Me parece que eso es evidente, hermanazo, y ese es el punto que sostengo. Eso es evidente para ti, según tu concepción. Eso, mira, Santiago, para terminar, no Dale. puedo tampoco extender esto. Dale, y te agradezco mucho por tu tiempo. Creo que ha sido una conversación bastante respetuosa. Sí. Creo que, si bien, mira, no te lo voy a dar, no es que crea eso, pero si aún así yo creyera como tú, que María es más justa, y por eso, obviamente, y como el hecho de estar en el cielo hoy en día, solamente por eso, aún así seguiría sin creer en que ella puede interceder por nosotros, porque de ninguna manera creo que ella pueda escuchar lo que nosotros decimos. Pero aún así, tampoco, insisto, en lo que te mencionaba adelante, creo que tenemos dos diferencias que en este sentido están siendo insalvables y que obviamente no nos permiten seguir con esta. Ok, está muy bien. Te agradezco mucho, Antonio. Gracias por lo respetuoso que has sido y por lo buena onda. Te mando un gran abrazo. Nos vemos. Cuídate. Que Dios te bendiga. Chau, chau.